revista Estudios, a nombre del doctor Carlos Macaden, jefe de nuestro Departamento Académico de Estudios Generales, quiero darles la bienvenida a esta conferencia magistral en conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Es un placer contar en medio de nosotros con la presencia tanto del doctor Sergio Cermeño como del doctor Miguel del Castillo, el último director de nuestra revista Estudios, que fungirá como moderador y a quien cedo inmediatamente la palabra. Bueno, primero quisiera agradecer y felicitar al ITAM por conmemorar este día, los 50 años del 2 de octubre, y agradecer también al doctor Sergio Cermeño que haya aceptado la invitación a dictar esta conferencia. Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Su tesis de doctorado específicamente versó sobre el movimiento estudiantil de 1968 en México y se publicó en Siglo XXI bajo el título México, una democracia utópica, el movimiento estudiantil del 68. Yo les recomendaría su lectura. Estuvo junto con 4 compañeros a cargo de la Gaceta del Comité de Huelga Estudiantil durante el movimiento del 68. Le tocó la llegada del ejército a la toma de Ciudad Universitaria y entonces terminó pasando unos días en la cárcel de Tlaxcuaque. Es además Sergio Cermeño, actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro, lo digo en español, del Centro de Análisis e Intervención Sociológica de París, profesor del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y además, y esto lo decimos, yo siempre lo decía con mucho orgullo cuando fui director de la revista, es además miembro del Consejo Editorial de la revista Estudios, del Departamento Académico de Estudios Generales. Coordina el proyecto Pro Regiones de la UNAM, cuyo objetivo es reconstruir a México a partir de las regiones medias del país. Este proyecto, según tengo entendido, forma parte de un programa de investigación y formación Sociedad y Cultura, siglo XXI, constituido por iniciativa de quien era en aquel entonces el rector Juan Ramón de la Fuente en el 2005. Muchísimas gracias a Miguel del Castillo por esta larga presentación, muy amable. Estoy encantado de encontrarme en esta universidad a la que recurro regularmente, encantado de formar parte de la revista Estudios y de que estemos con este público nutrido platicando hoy de esta tragedia que tuvo lugar hace 50 años. Es muy importante. Alguien decía, hay 3 momentos trágicos del siglo XX de nuestro país. Él decía, hay 2 momentos, ¿no? La Revolución Mexicana, por supuesto, ¿no? Y el 68. Como yo soy hijo de cristeros, yo le agregué la Guerra Cristera, ¿no? Que fue un momento también de una masacre enorme, ¿no? Mi familia terminó viviendo en la Huasteca Potosina, perseguida e invitada por el gobernador de San Luis Potosí para salvar a todos aquellos grupos cristeros que estaban verdaderamente derrotados. Era Saturnino Cedillo, el gobernador de San Luis Potosí. Bueno, después de esa pequeña digresión para ver por qué agregué la Guerra Cristera como otro momento brutal, digo, este momento de 1968 y lo que sucedió en el 2 de octubre, tenemos que tratar de colocarlo en su lugar, de aclararlo, de saber quiénes son los responsables de un sinsentido tan brutal.
cuando vemos cuando reconstruimos el escenario del 2 de octubre, verdaderamente, y se los voy a reconstruir ahorita, no es difícil, más adelante, pero no es posible que una sociedad, un Estado, etcétera, hayan actuado de manera tan desconcertante, tan brutal, por supuesto, pero al mismo tiempo tan inexplicable en su proceder, porque si llega un ejército y masacra a un conjunto social, pues llegó el ejército y masacró el conjunto social, pero si llegan 6 u 8 fuerzas pertenecientes y dependientes del Estado, y entre ellas, algunas de ellas se balacean, bueno, el asunto ya es de una irracionalidad extrema. Con esto no estoy diciendo que el ejército está fuera de culpa, no, incluso son 2, 3, 4 secciones del ejército funcionando esa tarde de manera inexplicablemente descoordinada. Bueno, allá llegaremos, pero quiero contarles que, bueno, en este libro de los ensayos amargos hay uno en el que yo tengo que explicar, bueno, tenemos que explicar cada quien que hablamos con esa relativa o supuesta autoridad, ¿por qué hablamos así? ¿Quiénes éramos? ¿Qué pasaba? Y entonces debo decirles que el movimiento del 68 arrancó como un movimiento, en su primera etapa, como un movimiento festivo. Era verdaderamente la reproducción de las noches de las barricadas de París, que había tenido lugar el movimiento de París en mayo. Entonces, menos de 2 meses o 2 meses antes de que arrancó el movimiento estudiantil mexicano. Había un libro que estaba escrito muy ligeramente por Carlos Fuentes, pero porque básicamente el libro editado por Neus Espresate de la editorial era un libro con fotografías de lo que había pasado en París 2 meses antes. Ese libro nos lo pasábamos entre los jóvenes de la época, de unas manos a otras. Era verdaderamente alucinante ver aquella explosión libertaria que significó el Mayo francés. Quizás el movimiento ya de los jóvenes en Checoslovaquia pues no haya sido tan alegre, ¿no? Viendo cómo los tanques soviéticos desembarcaban en Praga y en otras partes. Pero el movimiento francés fue un movimiento, como lo decía Michel Vieuxtemps hace unos días, un movimiento donde no hubo ningún muerto, ¿no? Y sin embargo, de unas pedreas impresionantes. Nosotros queríamos hacer así nuestro movimiento. Así arrancó con vocacionales y prevocacionales, ya lo saben ustedes, teniendo enfrentamientos en el centro de la ciudad. Era la noche de las barricadas, granaderos, es decir, no ejército, granaderos al principio provocando y metiéndose a las instalaciones universitarias contra estudiantes que protestaban y tal. Cantidad de provocaciones, pero de hecho era lo normal de los movimientos estudiantiles, a pedradas contra las fuerzas del orden. ¿Cómo se complicó ese asunto? ¿No? Ya es una cuestión que hay que ir paso por paso, ¿no? Ese asunto se complicó porque, ya lo saben, una manifestación del Partido Comunista el 26 de julio conmemorando la toma del cuartel Moncada, se encuentra con otra manifestación que venía del Politécnico. Ellos protestaban por lo que había pasado en las prevocacionales 4 días antes. Las 2 manifestaciones se juntan y una serie de compañeros dicen al Zócalo. El Zócalo era el lugar prohibido para cualquier oposición, era el espacio del PRI y el espacio del gobierno. Y allá vamos muchos jóvenes y se encuentra esa manifestación con un bucle de granaderos que los golpea de una manera brutal, pero al mismo tiempo basureros en todas partes llenos de piedras, es decir, que de alguna manera, alguna mente había construido una provocación.
Bueno, fue suficiente esa chispa para que los próximos 4 días hubiera entonces en el centro de la ciudad unos desmanes, quemas de camiones, etcétera, muy fuertes. Increíblemente, se dice o dice el gobierno, nuestros policías no pueden con este levantamiento de los jóvenes. Un asunto muy relativo, había unas fuerzas bastante poderosas de la policía, y se hubiera podido manejar de otra manera. Inexplicablemente entra el ejército al quite, ¿no? Y entonces es otra golpiza y los estudiantes se refugian en lo que fue la Universidad Pontificia, la Preparatoria 1 en la época, San Ildefonso, y entonces viene el ejército y dispara una bazuca contra la puerta. Ya lo saben ustedes, esta es historia conocida, pero lo que tiene sentido es preguntarse, ¿por qué disparar una bazuca? ¿No? Esa era otra provocación increíble. Esa provocación da pie a que el segundo actor de este conflicto entre a la escena. El segundo actor es, lo voy a llamar así, con todo cariño, la revuelta del rector, ¿no? Javier Barrosierra dice, no, él había sido secretario de Estado de Comunicaciones y Transportes, me parece, era un agente del gabinete del Estado mexicano y dice, no me importa, yo voy a protestar porque la autonomía ha sido violada. Iza la bandera a media asta, hace una manifestación y con eso provoca que todo el profesorado y todos los estudiantes mayores que no estaban en esas pedreas entren al movimiento de una manera decidida y como invitados por la propia autoridad universitaria. Ahí el movimiento inmediatamente cambia de estatus. Se trata ya de una cuestión muy, muy importante. Esto se liga con un tercer actor que yo le llamo, podemos hablar entonces de la democracia libertaria, de una democracia reformista que va a ser la democracia de todos los profesores protestando por la autonomía, y podemos hablar de una tercera democracia, los demócratas cultivados, ¿no? La universidad en esa época y particularmente el ala de humanidades de la universidad, pero toda la universidad, cuando decimos universidad en esos años nos estamos refiriendo a la ciudad universitaria. Todavía no había otras sedes de la universidad. La ciudad universitaria en su ala de humanidades arranca, estaba en un momento de una gran euforia cultural, ¿no? Déjenme leerles un párrafo aquí de estos demócratas cultivados, porque explica bien lo que era aquel momento universitario. Dice, la ciudad universitaria era por aquel tiempo un espacio en ebullición, en donde confluían por igual las corrientes artísticas y humanísticas de vanguardia, al igual que los conflictos políticos de la nación y del mundo entero. Todos ahí estábamos al día sobre lo que estaba teniendo lugar en Francia, en Praga, en la Revolución Cultural China, en las protestas de los jóvenes estadounidenses contra la guerra de Vietnam, el poder negro y las ideas de Martin Luther King, el movimiento situacionista, las luchas anticolonialistas con Frantz Fanon y sus condenados de la tierra. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tenía lugar desde antes de la provocación de julio una huelga de hambre demandando la liberación del líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo y del resto de los presos políticos. Los cineclubs en varias facultades nos traían lo último de la nouvelle ola francesa, del neorrealismo italiano, con Fellini, con todos aquellos, de Bergman, y se interpretaba en los auditorios la música de los Parra, Atahualpa, Pete Seeger, John Baez y tantos otros. José Luis Cuevas, cobijado por el aplauso y la crítica de Monsiváis, de Benítez, de Carlos Fuentes, de Felgueres y 400 espectadores espontáneos, pintaba en una sola semana su mural efímero, porque duraría solo un mes en una azotea de la zona rosa. Fue una afrenta declarada
contra la soberbia de los muralistas pretendiendo eternizar a la Revolución Mexicana. En resumen, estaba esa efervescencia universitaria y cultural, y al mismo tiempo, en el plano nacional, Sergio Aguayo da cuenta de 50 intervenciones de la policía y del ejército en universidades de todo el país, ¿no? La toma de la Universidad de Morelia con Elie de Gortari expulsado, una cantidad de afrentas a la clase media ilustrada muy grande de parte del régimen de la Revolución Mexicana, particularmente de Gustavo Díaz Ordaz y de sus militares, ¿no? Un militar que va a ir universidad por universidad tomándolas, etcétera. Entonces, también, bueno, tenía menos de 10 años la represión a los ferrocarrileros en el año 59. La Revolución Cubana estaba hacia el 68 en una ebullición extraordinaria, no nomás porque había pasado de la sola toma del poder, sino también porque en el año 62 se había declarado ya socialista y prosoviética, y en el año 64-65 grupos ya de la Revolución Cubana se desprendían del gobierno cubano para ir a buscar hacer la revolución de la manera de la guerrilla, como lo hicieron los cubanos. El Che Guevara había sido asesinado en el año 67. Entonces, con eso podemos imaginarnos el ambiente tan cargado de un lado de necesidad de libertad, ¿no? Y tan cargado del otro lado de tosudez y de necesidad represiva, de una concepción del orden social absolutamente vertical, de una enfermedad, prácticamente de una enfermedad del presidente de la República en lo personal, de Gustavo Díaz Ordaz, que había mandado meter a Adolfo Gili a la cárcel por hacer un artículo, no me acuerdo, explicando el autoritarismo mexicano, que le había quitado el Fondo de Cultura al doctor Orfila, que había creado prácticamente el Fondo de Cultura, le había dado todos los libritos esos que leen, que no son últimos, todos aquellos se llamaban los… ¿Cómo? Los breviarios del Fondo de Cultura Económica, donde nosotros nos cultivamos y todo, son obra del doctor Orfila, del doctor Orfila. Y entonces a Gustavo Díaz Ordaz se le ocurre que este señor Orfila había publicado Los hijos de Sánchez, de Óscar Luis, ¿no? Que es un libro presentando a los mexicanos de Tepito en todo su esplendor y en toda su crudeza y en toda su oscuridad. O sea, una familia con todos los problemas de las familias populares y tal, y Díaz Ordaz se enfurece que así no era México, y entonces corre a Orfila del Fondo de Cultura Económica. Después va a formar Orfila con una caterva de intelectuales maravillosos en la casa de Elena Poniatowska, la editorial Siglo XXI, que es la otra oleada de cultura que nos ha regalado las editoriales, particularmente las que creó Orfila. Bueno, ven ustedes el ambiente de los dos lados, estaba la chispa prendida para un enfrentamiento. Cuando el rector dice vamos, pues caramba, estaba todo listo para sí, vamos, no con violencia, porque esa parte ya reformista de los universitarios, digamos de los mayores, de los profesores y tal, pues protesta con mucha fuerza, pero también hacia finales ya el mes de agosto comienza el rector, los profesores, etcétera, a establecer espacios de comunicación con el gobierno y diciendo, bueno, esto ya sucedió, no habían vuelto a salir el ejército ni la policía en todo agosto, y ellos dijeron, vamos a llegar a un acuerdo, los puntos del pliego petitorio no son tan complicados, solo uno era complicado,
libertad a los presos políticos. Todos los demás eran derogación de un artículo 145 con el que se culpaba a los disidentes políticos, y luego era reparación del daño, destitución de los jefes policíacos, cosas sin importancia. Bueno, los universitarios y el rector comienzan a construir este espacio de negociación, de comunicación, e increíblemente en la manifestación del 27 de agosto, a Sócrates Campos Lemus se le ocurre decir: esperaremos aquí al presidente de la República. Faltaban 3 días para que diera su informe presidencial anual. Esperaremos aquí al presidente de la República para que nos resuelva, de una manera verdaderamente provocadora, para que nos resuelva los puntos del pliego petitorio. Caray. Esa noche y al otro día salen los tanques de Palacio Nacional, regresa el ejército a la escena, se viene para abajo cualquier negociación, y el propio Consejo Nacional de Huelga, cuarto actor de este asunto, es decir, la democracia politizada, ¿no? El Consejo Nacional de Huelga, un aparato de entre 100 y 200 estudiantes, representando 2 de ellos a cada una de sus dependencias, forma ese aparato, el Consejo Nacional de Huelga. Poco a poco ese Consejo Nacional de Huelga va a ir siendo dirigido por quienes tenían una formación política mejor, que es la izquierda mexicana, tanto en sus versiones trotskistas como en su versión de Partido Comunista, que es muy importante el Partido Comunista en toda esa parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX, como de los maoístas y otras corrientes. Pero el Consejo Nacional de Huelga es un espacio todavía no tan politizado. Ese es el cuarto actor que entra a la escena, y ya tenemos entonces un movimiento impresionante. Viene esa provocación, todo el mes de septiembre es represión, meten a la cárcel a los brigadistas, meten a la cárcel a una cantidad de personas, ametrallan al Colegio de México, increíblemente. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Ametrallan las preparatorias, ametrallan una cantidad de cosas, e inexplicablemente toman el campus universitario, toman la ciudad universitaria con 10,000 soldados, ¿no? Con 10,000 soldados, tanques de oruga, impresionante, impresionante. ¿Para qué? Todavía no se explica. Luego Díaz Ordaz lo va a explicar y dice: yo tenía un gran rencor contra ese señor, que es un traidor a la patria, se refería al rector Barrosierra, y yo quería tomar la universidad para demostrar que ahí había un arsenal, y quería detener ahí a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Total, ni tenía sentido tomar la universidad, ni había ningún arsenal, creo que encontraron 2 pistolas 22, ni tomaron el Consejo Nacional de Huelga, porque se les olvidó que el Consejo comenzaba a sesionar hacia la 1 de la mañana, ¿no? Y entonces toman la universidad a las 7, 8 de la noche, y los miembros del Consejo, los que estaban por ahí, salen caminando entre los tanques y se van a su casa. Solo algunos idiotas nos quedamos ahí y nos llevaron a la cárcel, pero por otra razón que voy a explicar ahora. Bueno, dejo ahí. Eso es la alianza del movimiento, son los actores que conforman el movimiento, ¿no? Tiene sentido esto, y yo lo construí para ese libro, que es mi tesis de doctorado en Francia con Alain Touraine, porque yo estuve entonces, otro de los ensayos de estos ensayos amargos, yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, y al profesor Arnaldo Córdoba, profesor muy famoso en la ideología de la Revolución Mexicana, se le ocurre y nos dice a 2 compañeras y a mí: ¿por qué no hacen algo útil? Había comenzado el movimiento esos días. Hagan un periódico mural para explicarle a sus compañeros qué va a pasar mañana, qué pasó ayer, cuáles son los puntos de pie, en fin, que informen. Bueno, dije yo, con una mala ortografía que tenía, bueno, vamos a hacer el periódico. Hicimos el periódico en su primera versión, al otro día regresamos con todos los bártulos para el segundo número, y en ese momento se acercan a nosotros unos compañeros ya un poco mayores,
y nos dicen, venimos de parte de la primera organización que va a dirigir, todavía no era el CNH, va a dirigir este movimiento, y hemos decidido que se va a tomar la imprenta de la UNAM, y ustedes están haciendo un periódico. Y yo, en la torre, ¿no? ¡Qué desproporción! ¿No? Y entonces hemos decidido que unos compañeros de arquitectura, por aquello cuestión del diseño, unos compañeros de economía, porque la infraestructura, éramos marxistas todos, la infraestructura explica todo, ¿no? Y unos compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas, por lo que se pudiera ofrecer, se van a encargar del periódico del movimiento, de este movimiento, del periódico del CNH. Bueno, pues yo dije, bueno, vamos, ¿no? Terminamos yendo 5, las 2 compañeras no, porque en el momento que dimos vuelta de la escuelita que era la Facultad de Ciencias Políticas, enfilándonos a la entrada de la UNAM, de Avenida Universidad, nos encontramos con 100 cosacos con tubos, con piedras, con botellas y todo. ¿Qué es esto? Y nos dice Víctor García Mota, que era el organizador de todo aquello, pues vamos a tomar la imprenta de la universidad. Ok, ahí vamos al campo de batalla, ¿verdad? Sin tener ni idea bueno, completamente obnubilados, ¿no? Los 5, los 2 de arquitectura, Germinal y otro compañero, Palma de economía, Andrés Quín de economía, y el Cermeño que hacía el periódico Mural de Ciencias Políticas. Vamos y golpean la puerta, casi la tiramos, pero la abrieron. Entramos con nuestros 100 cosacos, el director de la imprenta, un tipo maravilloso, levanta las manos y nos dice, a ver muchachos, ¿de qué se trata? Esta es una casa editorial. Sí, exactamente, dice Víctor García Mota. Venimos a tomar esto y a que ustedes se vayan, porque nosotros nos vamos a encargar de aquello. Yo nomás oí esas voces y dije, ¿quién chingado se va a encargar de esto? ¿No? Entonces, todos los cosacos atrás, el profesor Moreno allá, detrás de él, el sujeto de la historia, la clase obrera, ¿no? Viéndonos a nosotros marxistas con un odio por lo que estábamos haciendo. Era verdaderamente irónico todo lo que pasaba. El maestro Moreno, que era un hombre sabio, dice, muy bien, levanten la mano quienes sepan echar a andar las máquinas de la imprenta. Ninguna mano se levantó. Dice, bueno, dice, pues, ¿y quiénes son los encargados? Pues estos 5 compañeros. Okay. Dice, bueno, prescindimos entonces de todos los otros compañeros, váyanse, desalójenme este cubículo, instálense por favor compañeros, vamos a hacer un periódico. Bueno, se van los amigos. Víctor me dice, Sergio, cualquier cosa nos hablas a la dirección de la facultad para venir inmediatamente. Sí, Víctor, sí, no te preocupes. Entonces entramos y tal, y ya nos encerramos en aquel y comenzamos a balbucear una cantidad de estupideces, ¿no? Que uno se encarga de los talleres, otro se va a encargar de la parte administrativa, hasta que 3 golpes en la puerta, y entra Moreno y dice, bueno, aquí traigo las cartulinas, vamos a ponernos a trabajar, siéntense, a ver, en la mesa grande, vamos a diseñar el periódico, miren. Dije, profesor Moreno, porque no sabíamos si se quedaban todos, ¿le parece bien si mañana comenzamos? Dice, sí, ¿qué tipo de periódico quieren hacer? Bueno, quizás algo que sea, que vivan los estudiantes. Dice, ustedes quieren una cosa juvenil. Yo pensé que querían una cuestión política más seria, ¿no? Libertad a los presos, traer cartas de los presos políticos que son muy intelectuales. No, también eso, profesor, también eso. Bueno, total, así terminamos instalados en nuestro cubículo, aprendiendo a hacer un periódico. Nos llevó a pasear por las prensas. Cuando vimos aquellos animalazos, ¿no? Había una prensa, la mayor de la universidad, qué preciosidad, ¿no? Y como en aquella película de los que se escapan en la Segunda Guerra Mundial y uno de los soldados, para cachar al otro, le habla en alemán
y él contesta inmediatamente en alemán y se delata porque todo estaba en inglés. Acá fue igualito. De repente estaban trabajando las prensas trabajan chupando aire para separar las planas, ¿no? Ese ruido, profesor, dijo Palma, ¿para qué es? Yo dije, ya no sé, ya está. Estamos demostrando que no sabemos ni siquiera pasar las páginas de los libros, ¿no? Ya no producirlos. En fin, así arranca. Ese ensayo se llama Serpientes y Escaleras, porque cuando se rompe el orden social, cualquiera de abajo puede pasar a dirigir cosas impresionantes y cualquiera de arriba puede caerse y ser un donadie. Nosotros hicimos 7 números de la Gaceta, el último de 30,000 ejemplares. Le dábamos a las brigadas de bonches de a 100, tienen que venderlo a peso. Y si quieren el nuevo número, nos traen 50 centavos de cada una de las… Bueno, comenzamos a tener una caja monetaria muy, muy fuerte. El Consejo Nacional de Huelga, cuando tenía que hacer un desplegado en el periódico o algo, los de la imprenta, ¿no? Que lo paguen. Nosotros nos paseábamos, era otra época, nos paseábamos por las islas de la universidad con las bolsas llenas de dinero, ¿no? Es muy impresionante un movimiento social. Nadie se robó nada, se los juro. Hasta el día en donde vimos entrar enfrente en el gran ventanal de la dirección, nos llamó Moreno y nos dijo, el profesor Moreno dijo, vengan. Y vimos, ahí estábamos los 5 y Moreno, vimos cómo entraban los tanques de oruga provocando chispas, un ruidazo tremendo, los pelotones a paso veloz al lado de esos animalazos, una cosa impresionante la entrada del ejército a la universidad. Y Moreno nos dijo, como siempre, ¿no? Como esos pilotos allá, los pilotos más jóvenes cuando hacían un loop in the loop, ¿no? Voltear el avión así para tratar de quedar atrás del que lo persigue, pierden por un momento la conciencia por la maniobra tan brutal. Entonces los más jóvenes tenían en la guerra mucho más posibilidades de acabar con el otro avión. Aquí fue al revés. El que salió primero del loop fue de nuevo el profesor Moreno, ¿no? Y dice, muchachos, a los hornos, ustedes hicieron unos linotipos repudiando a la Olimpiada. Y si ahora que entre el ejército aquí y ve esos linotipos en una dependencia oficial de la universidad, vamos a meter a la universidad en un lío. Sí, vamos a los hornos, echamos a andar el horno a tiempo, dejamos a tiempo, al salir ya estaba un pelotón en la puerta. Entonces dice el profesor Moreno, por acá, ¿no? Y salimos por un agujero por donde se sacaban cosas, brincamos el macizo de lava de la universidad que hay ahí, caímos en el estacionamiento de Filosofía y Letras y ahí nos hizo el alto otro pelotón. Y Moreno nos dijo, de nuevo inteligente, nos dijo, muchachos, ellos no saben que venimos de la imprenta, ¿no? O sea, no sean tontos. Si nos toman como gente que producía propaganda, ya nos llevó la fregada. Siempre así. Nos metieron a Tlaxcuaque, al 4º o 5º día, rota la tubería, atestada el separo aquel, estábamos ahí, estaba Moreno con nosotros, por supuesto, el nuestro Moreno, y así con los pies mojados, y nos dice, ya ven muchachos, ya ves Cermeño, me dijo, yo no era el enemigo, ¿no? El enemigo nos tiene aquí a todos, ¿no? Qué bárbaro, un tipo maravilloso, maravilloso. Bueno, no vine a hablar de eso. Es que me emociona, el recuerdo me mata. Entonces, tenemos ahí a los actores que conformaron la alianza del movimiento, ¿no? La democracia libertaria, la democracia reformista, la democracia cultivada y la democracia revolucionaria, ¿no? Eso es. Bueno, es un movimiento que se va armando así como
todos los movimientos o la gran mayoría de los movimientos mexicanos ante un adversario tan poderoso como el Estado mexicano, echan a andar los movimientos e inmediatamente son barridos, ¿no? Desde la pirámide nadie, ningún promontorio subsiste en esa concepción, pero sucede a veces que el movimiento crece, como creció con la revuelta del rector, como creció ya con las clases medias, con el profesorado y tal. Entonces la alianza se amplía, se sigue ampliando. Llega un momento en el que del lado izquierdo, dice un documento del Consejo Nacional de Huelga, dice: la tosudez, no es la palabra, la intransigencia del gobierno nos hace pensar y nos empuja a hacer un llamado al pueblo, a trabajadores, a campesinos, al pueblo en general, para enfrentar y acabar con este régimen opresivo, explotador, etcétera, etcétera. Ahí estaba ya conformada el ala más radical del movimiento y del CGH. No era del CNH, no CGH, el Consejo Nacional de Huelga, no era toda la opinión del Consejo, pero mostraba que una parte del Consejo ya iba hacia esa parte más revolucionaria y tal. Del otro lado tenemos al rector diciendo: muchachos, no, compañeros, se han resuelto lo fundamental de nuestras demandas. Es el momento en que tenemos que regresar a las aulas. Está la universidad en un gran peligro. Bueno, se dan cuenta de los extremos tan grandes de una alianza que es necesariamente endeble y muy delicada. Esa es una alianza ante un adversario poderosísimo. Bueno, esas alianzas tienen un problema muy serio, y así funciona la dinámica de la acción sociopolítica en México. Tienen el serio problema de que si el tiempo sigue, las escisiones en la base de esa identidad vienen inmediatamente. Ya estábamos a punto de aquello, ¿no? Entonces, lo que es necesario para esos movimientos es ir hacia adelante, dar otro paso, provocar algo represivo, de manera que vuelva a constituirse la fortaleza del movimiento. Bueno, esto genera un asunto muy tremendo de nuestra historia y de nuestro funcionamiento sociopolítico, que yo le llamo la dinámica del suicida y del asesino, ¿no? El movimiento, dándose cuenta que puede romperse su identidad, avanza y dice: vamos por más aliados, ¿no? Por más aliados, porque tenemos que resolver esto de esta manera, porque este adversario es incapaz de llegar a acuerdos con nosotros. Y el adversario dice: bueno, si estos siguen adelante me tumban, ¿no? Entonces, obviamente viene el choque impresionante. Es la dinámica que comienza a tomar el movimiento hacia adelante. Sin embargo, esa dinámica ya no sigue adelante. La provocación de Sócrates Campos Lemus sirve para echarle gasolina al fuego, pero otros compañeros, otras fuerzas, a lo largo ya de septiembre, después del 1 de septiembre que Díaz Ordaz amenaza con echar mano del ejército, los grupos de reformistas del movimiento, los profesores, etcétera, están desesperados porque se llegue a un acuerdo, porque era inminente ya la represión mayor. Entonces, viene la provocación de la toma de la universidad, viene una confrontación en el casco de Santo Tomás brutal, los politécnicos resultaron ser muchísimo más aguerridos, estaban en una situación. El casco de Santo Tomás es un lugar defendible, el campus de la UNAM no es defendible, no había barda en esa época de la universidad, hoy hay barda, en ese momento cualquiera entraba y salía. Bueno, no importa, los del Poli se enfrentaron muy claramente a los policías, vuelve a echarse mano del ejército porque increíblemente entre los politécnicos y en ese momento aparecen algunas armas, y entonces sí el asunto es mucho más serio. Y después viene el 2 de octubre,
que es verdaderamente la gran provocación. Yo no sé si tengo 10 minutos más para explicar esta parte, que entonces ya llegamos a ella. Por un lado, el secretario de la Defensa Nacional, García Barragán, en sus memorias, unas memorias que le entrega en un maletín a Scherer, a Julio Scherer y a Monsiváis, ¿no? Y ellos agarran y ven aquello y creen un poco en la sinceridad de García Barragán, y hacen un libro que ahorita se me va el nombre, pero en donde presentan toda la estrategia que García Barragán dice que hubo en esa tarde del 2 de octubre. Y dice García Barragán en esas memorias: mi estrategia era que, como las Olimpiadas ya estaban a menos de 2 semanas, a 10 días de distancia, y el gobierno mexicano tenía que resolver eso de alguna manera, ya no era, ya, él dice, recuerden que es García Barragán, él dice, ya no teníamos tiempo para llevar adelante unas pláticas y dejar al movimiento vivo de esa manera. Nosotros teníamos que arreglarlo de una forma limpia, esa es la palabra. Y explica, el batallón, bueno, vimos que iba a haber la reunión del 2 de octubre, que no iba a ser tan concurrida como otros eventos. De hecho, hubo más o menos 7,000 asistentes civiles al 2 de octubre a la plaza de Tlatelolco. La estrategia que el ejército tenía, decía él, era que en el edificio Chihuahua, donde estaba la tribuna, desde donde iba a hablar el Consejo Nacional de Huelga, desde algunos departamentos que nosotros tomamos con anterioridad, y también el Estado Mayor Presidencial tomó otros departamentos, desde ahí el Batallón Olimpia, con un guante blanco para identificarse, saldría en un momento dado para apresar a toda la dirigencia del movimiento. Por otra parte, dice Barragán, García Barragán, una parte del ejército en donde iba Hernández Toledo dirigiendo el asunto, unos batallones del ejército iban a entrar, rodearía otra parte del ejército, el edificio Chihuahua, para que nadie se escapara, y esta parte del ejército con Hernández Toledo empujaría a los asistentes para que salieran hacia Reforma y de esa manera fuera más o menos limpio el apresamiento y el final del movimiento y tal. Bueno, esa es la primera estrategia que se puede leer de lo que iba a pasar. Sucede, sin embargo, que el Estado Mayor Presidencial, con un general Oropesa, tiene otra estrategia. Esa estrategia, Díaz Ordaz Lavala y también Oropesa, dice, el presidente nos pidió que nos colocáramos en esos departamentos, pero que provocáramos una balacera limitada en donde algunos miembros del ejército cayeran y algunos estudiantes también cayeran, de manera que el operativo aquel primero se justificara ante el mundo, pero ante todos los periodistas que ya estaban de la Olimpiada, justificara que los estudiantes estaban armados y que dispararon contra el ejército y que el ejército se defendió y que por eso se hizo esta entrada para acabar con el movimiento, no de la manera, de esa manera, pero tal. Entonces hay un segundo escenario en donde sí se busca que haya muertos, pero limitadamente, nada más para justificar el primer escenario. Un tercer escenario, bueno, un tercer actor de esto, entonces ya llevamos al Batallón Olimpia, al Estado Mayor Presidencial, a un batallón del ejército dirigido por Hernández Toledo. Increíblemente entra otro batallón del ejército que impide que la masa, cuando comienza la balacera, salga, y entonces quedan apresados los asistentes entre dos fuegos.
en realidad entre muchos fuegos, porque comienzan a disparar desde los edificios y tal, y luego viene un quinto o sexto actor de la muerte, que luego se demuestra, Carlos Montemayor, ya muerto, y Sergio Aguayo, en estudios muy cuidadosos del campo de batalla, perdón por el término, que no era batalla, el campo de aniquilamiento, muestran cómo desde la azotea de la iglesia de Santiago Tlatelolco, desde ciertos pisos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde otros edificios, desde el propio edificio Chihuahua, desde arriba de la Vocacional 7, que cierran todos el cuadrilátero, desde ahí se dispara con una precisión impresionante, ¿no? Increíble. El primero que cae es Hernández Toledo, con 2 balazos bastante bien colocados, ¿no? Pero no se murió, lo llevan hay tomas en donde una parte del ejército no entiende nada, ¿no? Los soldados están absolutamente sorprendidos, comienzan a darse cuenta que los disparos vienen de arriba hacia abajo, comienzan a disparar locamente hacia todos los edificios. Hay una parte en donde los asistentes al mitin corren hacia el ejército, no corren del ejército, corren hacia la parte del ejército en donde el ejército está completamente desconcertado, disparando al ejército. Entonces, ¿qué pasó? Servando González, un cineasta, es contratado por Luis Echeverría, por Gobernación, con 5 cámaras, para que esa tarde filmaran todo lo que pasó. Esa noche, Servando González le tuvo que entregar a Echeverría toda la filmación. Esa filmación no la hemos vuelto a encontrar más que con algunos pedazos tasajeados. Segundo, otro elemento, se encontró hacia el final de la balacera y tal, una cantidad de rifles de alto poder con miras telescópicas, que por supuesto los estudiantes no tenían y no tuvieron. Entonces se metió un contingente de francotiradores. ¿De quién? ¿De quién y para qué? Y disparándole al ejército y a los estudiantes. Pero no en la segunda escenario, en un escenario ya brutal de matazón, ¿no? Y bueno, eso es lo que sabemos de ese momento. Se antoja inmediatamente la hipótesis fuerte. Toda América Latina estaba dirigida prácticamente por militares. Estados Unidos tenía un interés, como muestra Sergio Aguayo, brutal en que en México, bueno, no necesitaban otro militar. Díaz Ordaz funcionaba como un militar perfectamente articulado a la CIA. Eso está muy, muy bien documentado. No es que fuera un traidor a la patria. Él tenía la concepción de que había que aliarse a eso para enfrentar al comunismo que estaba en ascenso en toda América Latina, también en México, etcétera, etcétera. Entonces, pero el sucesor de este señor de confianza, de la derecha, vamos a decir, que era Díaz Ordaz, el sucesor no estaba claro, y los Estados Unidos tenían un interés muy grande por colocar también en México, después de lo que estaba pasando con el movimiento y todo, a un militar en la conducción de la presidencia de la República. García Barragán recibe propuestas, así lo declara él, así lo declaran elementos de la CIA y el embajador de ese momento en México de Estados Unidos, para que él declarara en un momento dado estado de emergencia, sí, lo que significaba que pasaban los militares a dirigir el país. Como dicen muchos, el día 3 de octubre era el momento de la declaratoria de un estado de emergencia. García Barragán era un militar de la Revolución, un militar verdaderamente chapado a esa antigua, ¿no? de un respeto brutal por las instituciones. Y él dice, cuando me lo propusieron, yo no lo acepté. El hecho es el siguiente, y ahí concluyo, es que
con vistas a la sucesión presidencial, en realidad, quienes tenían el mayor apoyo y la mayor posibilidad para pasar a ser los candidatos a la presidencia eran los militares, pero particularmente un militar que se llamaba, que se hacía nombrar general y licenciado, y era general y licenciado, y era Corona del Rosal, el regente de la ciudad en la época, que tenía todas las credenciales para ser el sucesor por su adscripción militar. Entonces, muchos se preguntan o nos preguntamos, bueno, Echeverría era un personaje poco confiable, muy encerrado en sí mismo, no se sabía muy bien, su familia era bastante progresista, por lo menos la de su mujer, no había mucha confianza en eso. Los pasos que se van dando a todo lo largo del movimiento y las provocaciones colocan siempre al ejército en situación incómoda, crítica, etcétera, pero la manera en que se coloca el 2 de octubre provoca que el día 3, si algún actor quedará desahuciado para ser presidente de este país, era un militar, ¿no? Entonces, hay un Maquiavelo en la jugada, ¿no? Pero eso ya tenemos que aclararlo con un comité de la verdad. Hoy tenemos muchos elementos, mucha información para ya llegar a una conclusión mejor. Yo espero que se nombre ahora con este nuevo gobierno un comité de la verdad en torno al 68 con todos estos elementos. Bueno, muchas gracias, Aguila. Aquí le paro.